chicos, muy buenas noches. Por favor, alisten su cuaderno de ciencias, sus lápices y vamos a empezar la clase del día de hoy. Lo siento, la costumbre. Quédense aquí en su devocional diario por su canal Yo Soy Mónica Arroyo. Recordemos un poquito, el lunes, acerca del devocional que Daniel Patiño nos hablaba. ¿Sobre qué? ¿Recuerdan? Sobre conectados con la cabeza. Aquí les dejo algo para que recuerden. Ningún ser vivo sin cabeza sobrevive. Gira, salta. Me macho, estamos con el... Chicos, ya establecimos que debemos estar conectados con la cabeza, ¿verdad? Como cuerpo. Nosotros, el cuerpo, la iglesia y la cabeza, Cristo, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia, quiero que recordemos algún concepto que de pronto escuchamos en nuestra clase de ciencias, y es la sinapsis. ¿Qué? ¿La sinapsis? Sí, chicos. De pronto vamos a tener que recordar y hacer un esfuerzo para recordar, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos la primera palabra clave, sinapsis, ¿verdad? Ténganla en cuenta. La segunda es la parálisis. ¿Ustedes saben qué es la parálisis? La parálisis es cuando todo el cuerpo prácticamente queda sin un funcionamiento específico, ¿cierto? Deja de funcionar ciertas partes, depende del tipo de parálisis, pero pues no está cumpliendo ninguna función. Ahora, tenemos el cerebro, ¿verdad? En el cerebro está nuestro sistema nervioso. Bueno, a lo largo de nuestro cuerpo está el sistema nervioso, pero pues el centro del sistema nervioso es el cerebro, el cual está en la cabeza, ¿verdad? Cuando se produce una sinapsis, que es la unión entre las neuronas, generan una respuesta al cuerpo, y en ese caso se traduce ya sea en movimiento o en algún tipo de expresión que podamos nosotros observar, ¿cierto? Entonces, pero esperen un momento. ¿Qué tiene que ver todo esto del cerebro y recordar ciencias en vacaciones? Sí, acerca de la voluntad de Dios. Pues verán, recordemos entonces, la sinapsis es la unión entre las neuronas y generan una respuesta. ¿Dónde se produce la sinapsis? En el cerebro. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza, ¿verdad? Cuando hay un funcionamiento o algo está fallando en el funcionamiento del sistema nervioso o la conexión que hay entre la cabeza y el cuerpo, es cuando se produce una parálisis, porque el cerebro empieza a mandar señales, pero hay algo que está evitando que el cuerpo capte esa señal y pues genere una acción, ¿verdad? Entonces, organizando un poco las ideas, la cabeza es donde está el centro del sistema nervioso, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza en la Biblia? Cristo. Ahora, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos escuchando la señal que nos da la cabeza, pues en definitiva el cuerpo va a empezar a buscar la voluntad propia, más no la voluntad de la cabeza. Y ahí es donde podríamos decir que la iglesia sufre una parálisis, ¿verdad? Por eso es importante que como iglesia tengamos una sinapsis cristiana, ¿cierto? ¿En qué consiste entonces la sinapsis cristiana? En escuchar la señal que nos da la cabeza para poder ejecutar la función, es decir, la voluntad de Dios. Chicos, entonces, ya estableciendo una conexión entre el cuerpo y la cabeza a través de la sinapsis cristiana que debemos tener, ahora como jóvenes, ¿cómo podemos entonces discernir la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo? Para eso vamos a ver 3 puntos muy importantes. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta noche tiene como título: el cuerpo escucha la cabeza. Es muy importante, entonces, recordando que la sinapsis es como una señal, un tipo de lenguaje que envía la cabeza al cuerpo y el cuerpo simplemente se encarga de ejecutarla. Asimismo, se ve la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. Cristo, a través de la oración, de la palabra, de sus líderes, de muchas otras opciones, genera o más bien comunica, es la palabra correcta, comunica la voluntad que Él tiene para su iglesia a través de los miembros de Cristo. Entonces, mirando en el gráfico que va a aparecer en pantalla,
vamos a encontrar dos ramas de la voluntad de Dios. Es muy diferente la voluntad de Dios en una sola persona que en la iglesia. A una sola persona, a un solo individuo, en este caso nosotras, Dios explica o más bien comunica, la palabra clave, comunica su voluntad a través de dos formas. La primera, si tenemos una relación íntima con Dios, esto es algo que hemos recalcado durante varios devocionales, una relación íntima con Dios. Si tú has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, es importante la relación que tienes íntimamente con el Señor, porque a través de ella Dios te comunicará su voluntad. Hay otra muy importante, y es que cuando creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Entonces, a través de lo que es la Biblia, la oración y algunas circunstancias, el Espíritu Santo nos irá comunicando también la voluntad de Dios. Entonces vemos que estas dos formas tienen una sola función: revelar mi camino, mi propósito, pero para mí. Ahora, es muy diferente revelar la voluntad de Dios para todo el cuerpo de Cristo, es decir, toda la iglesia. Ahora, quiero que recordemos algo. Hagamos una división: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no residía en el cuerpo de los creyentes. ¿Qué hacía Dios para entonces revelar su voluntad? Pues lo hacía a través de jueces, líderes, profetas. Tenía personas las cuales al servicio de Dios comunicaban por sus labios y por sus acciones la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Y eso es algo muy importante, porque todo el cuerpo de Cristo, si hemos creído en Cristo, nos añadimos al cuerpo de Cristo. Somos un miembro, ya sea si somos un dedo, un brazo, una clavícula, somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios revelará su voluntad a través de los miembros, porque tenemos un mismo espíritu. Recordamos un poco, por ejemplo, Moisés era aquel que pronunciaba al pueblo de Israel la voluntad de Dios, y el pueblo que hacía, ejecutaba. Asimismo, Dios revela su voluntad en el cuerpo de Cristo a través de cada uno de los miembros. En el primer punto, vimos que la iglesia llega a entender la voluntad de Dios cuando escucha a Cristo, ¿cierto? Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a ver cómo la iglesia, cuando comprende lo que la cabeza dice, actúa, ¿cierto? Ese es nuestro segundo punto. El cuerpo hace lo que la cabeza dice. Y esta comunicación que tiene la cabeza con el cuerpo es como una cadena. Vamos a poderlo ver a través de un ejemplo. Si ustedes ven a lo lejos un hueco, ¿qué va a pasar? Sus ojos envían una señal a su cerebro, ¿cierto? El cerebro envía una señal a sus músculos y por ende todo su cuerpo se va a mover para que los pies cambien de dirección, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esta función, todos los cuerpos, desde que hay una señal desde la cabeza, empieza a funcionar en pro de esa comunicación que le llega a través de la sinapsis, ¿verdad? Entonces, si pasamos este ejemplo a la iglesia, nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo dice a un miembro de su cuerpo una señal, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? En este caso podría ser un líder de la iglesia, ya sea pastor, un diácono, un anciano. Entonces, si tenemos un mismo sentir, la iglesia se va a mover en pro de esa señal. Así es como nosotros, el cuerpo, vamos a escuchar la voz de Cristo a través de los miembros de la iglesia. Por eso es tan importante, chicos y chicas, si me están viendo en este momento, escuchar cuando alguien predica la palabra, porque a través de ella Dios está mostrando su voluntad. Entonces, si un miembro de la iglesia comunica la voluntad de Dios a otros, no va a necesitar obligarlos, sino que simplemente, como tenemos un mismo espíritu, pues Dios irá revelando su voluntad. Quiero que vayamos a un pasaje muy importante y está en 1 Corintios 1:10. Quiero que lo leamos. 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir? Tenemos un mismo espíritu, por lo tanto, la voluntad de Dios no va a ser obligada, sino que por nuestro Espíritu Santo y por nuestra comunión con Dios, iremos haciendo la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, chicas, recordemos los dos anteriores puntos. El primero, entonces, era escuchar lo que la cabeza nos dice, ¿cierto? Y el segundo era actuar según lo que nos decía la cabeza. El tercer punto consiste en esperar. Entonces, este tercer punto tiene como nombre: debemos esperar para ejecutar lo que la cabeza nos dice. A veces como jóvenes somos demasiado afanados, queremos las cosas de inmediato. Pero resulta que Dios en su palabra nos dice que debemos tener paciencia, porque Él es un Dios de paciencia. A veces, cuando ocurre la sinapsis, el cuerpo sabe interpretar lo que le dice el cerebro y lo actúa en el momento indicado, ¿cierto? Recordamos el ejemplo anterior del hueco. Si yo hubiera visto el hueco y hubiera mi cuerpo actuado después de que él lo vio, o sea, muy después, me hubiera caído, ¿cierto? Si yo actúo cuando yo me he caído, pues de nada sirve la señal que manda el cerebro. Pero cuando tenemos una sinapsis cristiana, escuchamos lo que nos dice la cabeza, actuamos en el momento indicado, no en el momento que queramos nosotros. Quiero que vayamos a Romanos 15, versículos 5 y 6. Romanos 15, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, Dios es un Dios de paciencia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ejercer la paciencia en nuestra vida para así discernir la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Debemos hacer toda una sinapsis para que podamos escuchar la señal, actuar la señal y esperar en el momento indicado para ejecutar nuestra función. Entonces, chicas, para concluir, importante, cuando como cuerpo ustedes son miembros del cuerpo de Cristo en el momento en el que creen. Por lo tanto, tenemos que escuchar y hacer lo que la cabeza nos dice que es Cristo, a través de cómo, de su palabra, de los demás miembros de la iglesia, escuchando también la palabra que nos predican. Por eso es tan importante congregarnos, porque a través de eso nosotros podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Los dones, todo lo que el Señor nos dota cuando creemos, es muy importante para así poder discernir la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo y hacer sinapsis cristiana. Chao, chicas, espero que se suscriban a nuestro canal. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, no olviden escribirnos en los comentarios para así resolvérselas. Chao, que tengan una excelente noche.